Doctor Esteban Larronde, muchas gracias por tomarte el tiempo para charlar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Bien? Impecable, impecable. ¿Cómo viene Argentina? ¿Bajando el COVID? ¿Viene mejor? Y sí, un poquito mejor y ahora esperando la Delta, ¿no? Esperando a ver qué pasa con la Delta. ¿No les había entrado a ustedes todavía? Entró, pero se controló. Teóricamente no es nuestra cepa predominante por el momento. Sí, ¿Ustedes acá cómo también andan? ¿Bien? llegó. Sí, Epa. nosotros estamos muy bien en este momento. Bajó y está ahí abajo. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. La Delta ya entró también, pero también controlada. La agarraron algunas personas que se habían ido ahora de vacaciones a Disney y cuando volvieron se ve que apareció algo ahí, pero enseguida en cuarentenados y la verdad que todo bajo. No nos podemos quejar nosotros. La Delta tiene la particularidad que es muy contagiosa, pero sumamente contagiosa. Entonces, y Eh, aparte tiene un periodo de. Vos, desde que te la contagiás, empezás a contagiar muy rápido, a diferencia de la otra que tenías unos días. Esta, te la contagiás, empezás a contagiar rápido, desarrolla una viremia más alta y es más. No sé si es más peligrosa en sí, pero al ser más contagiosa se transforma en más peligrosa. sí, sí. Tal vez la mortalidad no es más alta, pero la transmisibilidad es altísima. Tenía entendido, había leído que era en segundos te la agarrás, que la otra era como más a corta distancia, más de 15 minutos. Y esta con pasar dicen que, bueno, dicen, pero bueno, nos tocó esta, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás trabajando mucho en clínica vos? ¿Te toca algo de COVID? Yo estoy, sí, del COVID en agudo, ocasional, pero lo que hago es, estoy viendo ahora mucho post-COVID. Es Mm. más, las consultas ahora son el 70-80% post-COVID, muchísimo. Y queda, no es el tema que íbamos a tratar hoy, pero ya que estamos un poco tocando el tema, ¿quedan por muchos meses a veces las secuelas en las personas que le agarró fuerte? He visto secuelas muy raras, gente que tuvo un COVID muy leve, pero muy leve, hasta asintomático, muy suave, quedan con dolores de espalda, disnea, así falta de aire muy notoria. Tengo una amiga que no puede escribir, no puede escribir. Dejó de escribir, ahora mejoró eso, pero le hicieron resonancia, todo es una secuela post-COVID. Después algunos se olvidan las cosas, la verdad que ves de todo, es muy raro. Yo no sé a cuánto atribuirle al post-COVID en sí, pero. Y después gente que queda con cuadros bastante importantes. Mirá, Cardíaco, he visto cardíacos, dos miocarditis documentadas por resonancia. No es tan frecuente, pero la tenés que pensar. Por eso decimos que no hagan actividad física por un tiempo o que se hagan un control los deportistas para hacerlo. mirá, interesante, interesante. No había escuchado, la mitad de lo que estás diciendo no lo había escuchado. Este, bueno, Esteban, sos médico especialista en cardiología, ex residente del Hospital de San Martín de la Plata y secretario de prensa y difusión de la Federación Argentina de Cardiología. Pero en tu presentación lo que más me llamó la atención cuando empecé un poco a investigarte eh, es en tus redes sociales. Tenés dos cosas que me llamaron muchísimo la atención que me gustaría tocar. En una pusiste, si los cardiólogos supiéramos prevenir aterosclerosis, no sería la primera causa de muerte. O sea, me pareció de suma humildad y muy interesante el marcar eso, como nos falta mucho todavía por entender y por aprender. Y la que más me llamó la atención, que si no me equivoco lo sacaste de Wendell Berry, dice, si las personas son alimentadas por la industria de la comida, perdón, las personas son alimentadas por la industria de la comida que no pone atención a la salud y son tratadas por la industria de la salud que no pone atención a su alimentación. Me gustaría saber el camino que recorriste para llegar a estudiar, a ser cardiólogo y para llegar a hacer tanto énfasis en la nutrición y en el entrenamiento como haces relacionado con la salud cardiovascular. Sí, me encanta esa pregunta. Yo soy cardiólogo de la línea tradicional. Colesterol alto, bajémoslo. Presión alta, bajémosla con una pastilla. Estudiaba de las guías para hipertensión, guías para colesterol, guías para diabetes, guías para obesidad, todas sociedades científicas distintas. Lo tradicional, lo que hacemos todos. Y en el 2015 dije, en el 2009 arranqué a hacer rehabilitación en mis pacientes en la sala de espera. Terminaba consultorio,
citaba a un profe que empezó a estudiar rehabilitación cardiovascular y citaba a mis pacientes a la sala de espera para hacer ejercicio. Y ahí nos dimos cuenta que los pacientes andaban fantásticos, que el ejercicio era una medicación extraordinaria para varias cosas. Para hipertensión, les mejoraba la hipertensión, mejor que cualquier pastilla, terminábamos sacándole pastillas. Y les creaba un contexto y una red entre ellos, que se llamaban, se preocupaban, se ocupaban uno del otro, que eso le funcionaba fantástico. Eso era tal vez lo mejor que daba este grupo. Pero los que tenían sobrepeso seguían con sobrepeso, los diabéticos seguían con glucemias descontroladas, los que tenían colesterol no cambiaban nada. Entonces dijo, dimos un paso adelante, pero algo nos falta. Y vimos que en este grupo de pacientes también teníamos, como en todos, ¿no? Infartos, accidentes cerebrovascular. Nos falta algo, decíamos. Algo estamos haciendo mal y leímos y a todos les pasaba lo mismo. La rehabilitación mejora poco, un poquito todo, pero mejora más hipertensión, mejora calidad de vida, pero no es la solución del todo. Entonces, en el 2015 empecé a ver que tal vez una de las patas que nos faltaba era la alimentación. Y sí, me di cuenta que somos un desastre, hicimos desastre en lo que es alimentación, los médicos y la corriente principal médica, ¿no? Médica y de nutrición. Pero no solamente que no estábamos orientados, que hasta después me di cuenta que tal vez fuimos la causa de todo este problema, ¿no? De esta epidemia que hay de obesidad, de enfermedad cardiovascular. Hicimos un desastre. Y ahí empecé a ver cuál era la línea. Inicialmente me fui por el low carb, probé con pacientes con low carb y anduvieron muy bien, diabéticos. Hicimos 2016 y 2017 grupos de a 10 personas, diabéticos de menos de 10 años, pero diabéticos complicados, muchos con insulina. Todos los días después del consultorio ya no teníamos más rehabilitación acá, ya estaban en un gimnasio. En la sala de espera de nuevo le dábamos charlas, le dábamos información, nutricionista, clínico, los volvimos locos, íbamos al supermercado juntos, le hacíamos saqueo de heladeras y de alacenas para ver qué tenían, qué no. Mejoraron todos, de los 10 mejoraron todos, les fue fantástico, dejaron de usar insulina, dejaban de usar fármacos. Y al año siguiente lo hicimos con otro grupo de 10 diabéticos parecidos y también fue fantástico, fantástico. Y usando una aproximación low carb, baja en carbohidratos. Y después me fui dando cuenta que tal vez no eran los carbos en sí, sino que lo que le estábamos sacando eran los ultraprocesados a los pacientes. Y ahí, bueno, y ahí empezamos hasta el día de hoy que mis colegas te recomiendan dieta mediterránea, suspender la grasa, pero ninguno dice no comas ultraprocesados. No lo dicen. Y los papers que siguen saliendo no lo dicen. Y hay 400.000 estudios que dicen que te mata más, te da más depresión, te da impotencia, te da infarto, te da todo. Pero ninguno de los cardiólogos siguen diciendo, dicen que no hay que comer. Y ahí empecé. Excelente, me gusta porque en los podcasts anteriores que nosotros hicimos, que tenían mucho, mucho que ver con la diabetes, el planteo médico es lo mismo. Empiezan como con duda o con un poco de intriga o con, bueno, los resultados no se están viendo como deberían, y ahí empiezan a investigar con la nutrición, con el entrenamiento, con otras formas. Y me gusta mucho porque siempre termina en buen puerto, por lo menos en un interés real y profundo sobre las estadísticas de tus propios pacientes. Bueno, Esteban Larronde quiere que sus pacientes no cumplan con las estadísticas necesariamente de los demás que más o menos van bien, sino como dar el extra. Y el inicio de eso puede generar muchas cosas lindas, me gusta mucho. Más adelante yo te iba a preguntar sobre los procesados y ultraprocesados, pero ahora que los nombraste, capaz que adelanto la pregunta, porque, claro, empezaste con low carb, después de repente fuiste modificando, pero al final del día creo que es lo mismo y que tiene que ver con la comida real, con comida que vos puedas visualizar su origen de primera mano, ¿no? Y hoy en día no nos pasa eso, la mayor cantidad de comida que consumimos todos tiene que ver con procesados, ultraprocesados, carbohidratos industriales, grasas industriales, como
todo como que el ratio de energía y nutrientes es muy jodido, te dan muchas kilocalorías, pero con muy poco, muy bajo a nivel nutricional. Y vos en varias entrevistas que yo escuché tuyas, lo nombrás como un disruptor del hambre. ¿Puedes profundizar un poquito más en eso? Claro, para nosotros, tradicionalmente, ¿por qué engordamos? Engordamos porque comemos más calorías que las que gastamos. Es un problema de un desbalance energético de alguna forma, el punto de vista tradicional. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué un organismo, cualquiera, llámalo pescado, animal, mono, lo que sea, ser humano, ¿por qué va a comer más de lo que necesita? Si no pasó nunca en la historia, no hay ningún animal, ni nada que, un árbol no saca del suelo más de lo que necesita. No hay ningún animal salvaje que coma más de lo que necesite. Entonces, creo que nuestra definición actual de que la obesidad es un desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos es una descripción de lo que está pasando, pero no una explicación. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó para que ese ser humano con sobrepeso acumule más energía? Bueno, lo que pasó es que seguramente tiene un problema con el hambre y la saciedad. El problema está ahí. ¿Por qué comemos más? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué está pasando que estamos comiendo de más? ¿Por qué? ¿Qué pasó con nuestra saciedad, que es un sistema que funcionó 300.000 años? ¿Qué pasa ahora en los últimos 70 que dejó de funcionar? No es un problema de grasas, no es un problema de azúcar, no es un problema de proteínas. ¿Por qué? Porque esta disrupción del hambre ya viene desde el envase. Desde que te ponen un muñequito en el envase y aumentan un 30% las ventas, ya te están jugando con tu hambre y con tu saciedad. Ya empieza desde donde te ponen en la góndola el producto, o sea que va más allá de las grasas, de los carbohidratos, del azúcar. Es un poco más complejo y quedarnos discutiendo eso es absurdo. Es absurdo porque no vamos a llegar a nada. Nuestro sistema de hambre y saciedad se va rompiendo por varias cosas. Una, por el sabor muy dulce, sí, por el sabor muy dulce, por la palatabilidad, porque esa comida tiene la consistencia justa, el crujiente justo, sí, es cierto. Y por cómo te la venden, por cómo te la publicitan, por cómo te la presentan. Todo eso te va produciendo una alteración en tu centro del hambre. Y eso ya está estudiado. Hay un premio Nobel para esto, que fue de Nico Tinbergen, que él lo llamó estímulo supernormal. Los estímulos supernormales, Nico Tinbergen lo describió con unos pececitos con el pecho rojo. Pero yo siempre cuento la misma historia, como el público se renueva, lo vamos a contar, que son los escarabajos joya de Australia. El escarabajo joya es un escarabajo grande, marrón, que vive en las costas de Australia y se están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque el macho confunde a las botellas de cerveza vacías tiradas en la playa con super hembras. Esa botella, que es más brillante, más marrón, más redondeada, representa un estímulo súper normal para el cerebro del escarabajo joya. Y no puede evitar intentar copular con esa botella y dejar las hembras. Para ese cerebro es mucho más lindo eso. Entonces, eso le produce grandes problemas, ¿no? Ese cerebro primitivo del escarabajo lo compartimos con el escarabajo. Y esos estímulos supernormales nos van a afectar en muchos aspectos. En alimentación con los ultraprocesados, en juego con el casino, con todo eso está hecho para estímulos supernormales. En sexo con la pornografía. Todo tiene su parte del estímulo supernormal aprovechado para sacarnos plata. Eso es el problema actual. Estamos sobreestimulando un centro del cerebro que no está preparado para eso. Y no es voluntario, no lo podés manejar a voluntad. No puedes dejar de comer y listo, porque eso te va a ganar a la larga. Puedes hacer dieta 6 meses, un año, bajas de peso y volvés a subir si seguís en el mismo sistema. Sí. Y cada vez es peor, ¿no? Es como un círculo vicioso, porque el sistema de recompensa, donde vos segregás dopamina ante un estímulo, si yo, la comida, como cualquier cosa que podemos ser adictos, como nombraste, el casino, la pornografía, etc., eh, consumo una cantidad, segrego determinada cantidad de dopamina, sistema de recompensa, después preciso más cantidad a veces para generar la misma cantidad de dopamina, después más, después más, después más, termina siendo un círculo vicioso donde cada vez como más para sentir la misma cantidad de placer. Y si le agregamos el consumismo, como nombrabas vos, que nos ponen el envase cada vez más lindo, el crujiente
específico que en términos generales las personas les gusta más, etc., es como un ciclo sin fin. Claro, el tema de la dopamina es apasionante. Yo mucho no sé, no quiero meterme en eso, pero la dopamina fue fundamental para nuestra supervivencia, porque nos hacía buscar. Es una sustancia que nos hace buscar, no nos hace encontrar, no nos importa encontrar, es buscar. ¿Viste esos tipos que están todo el tiempo buscando mujeres y no paran y son perros de casa? Bueno, eso es dopamina pura. Ellos buscan, no buscan otra cosa, porque la dopamina te sirve para eso, para buscar. Es lo que te motiva a encontrar cosas nuevas y nos sirvió mucho para la evolución. Se reproducían más, comían mejor, encontraban más cosas, encontraban refugio. Esos organismos, esos individuos, les iba un poquito mejor. Es una acción excitatoria, va y excita un receptor. Esos receptores, cuando hay muchos, se esconden y se meten para adentro. Entonces necesitas cada vez más de esa sustancia para estimular los que quedan. Y hasta que dicen que llega un punto que necesitas de esa dopamina para no sentirte mal, ya no para sentirte bien, sino para no sentirte mal. Y eso es lo que estás contando vos, eso es lo que pasa con esto. A diferencia de, eso es el placer. Yo te hablo del sistema de placer, ¿qué es esto? A diferencia de la felicidad, que es un sistema inhibitorio. Cuando vos te sentís bien, se inhiben determinadas vías y eso te relaja y te hace sentir bien. Es diferente. La felicidad no se puede comprar ni vender. La felicidad no la sentís en un lugar físico, es etérea. Son dos vías totalmente diferentes con neurotransmisores distintos, que cumplieron funciones totalmente distintas. Y estos están jugando con la dopamina, y saben que están jugando, y te lo venden por todos lados, porque saben, encima lo saben hacer, son ingenieros que estudian esto, saben más que nutricionistas, que médicos, y aparte le pagan a otros médicos para decir, hey, un poquito de placer, no te lo podés prohibir porque después es mucho peor. Y eso lo escuchás en todos lados. Eso es parte de la industria. Es el mismo mensaje que hacían con el tabaco hasta que se dieron cuenta que no lo podían mantener más. Y algún día se van a dar cuenta que esto no lo pueden mantener más. Pero mientras tanto, compra lo que nosotros vendemos. Mientras siga moviendo económicamente el mercado, se va a seguir haciendo. Pero sí, lo estudian muchísimo, hacen relevamiento de datos, investigan, tienen un público específico, rango etario, ¿Saben? consumir. Muchísimo. Cuando vos vas al supermercado, tenés un 80% de chance de comprar lo que ellos quieren y no lo que vos querés o lo que vos necesitás. Y uno piensa que yo soy re inteligente, voy y compro lo que quiero. No, no compras lo que querés. Te ponen las cosas a la altura que ellos quieren, con los colores, con las ofertas. Comprás lo que ellos quieren. Por lo menos en un porcentaje muy alto de las veces. Sí, incluso cómo se organiza todas las góndolas. No sé allá, pero acá yo he leído un poco de cuando vos entrás, la comida real, entre comillas, frutas, verduras, carnes, etcétera, está todo alrededor, en los extremos. Es lo último que ves, digamos. Y en el medio es todo lo que es excesos de grasas industrializadas, carbohidratos, azúcares, excesos. Y, y yo lo he probado en todos los supermercados donde entro, si vos te fijás, todas las góndolas que tenés que atravesar sí o sí, e incluso el final, cuando ya estás en la caja, es todo golosinas, chocolates, alimentos que generan una clara adicción o una recompensa. Y a eso le sumás los médicos que dan charlas para decir que sigas comiendo un poquito menos, que comas menos calorías, que te controles, todo eso, y eso es el culpable. Y somos culpables los médicos de esto, porque la industria lo que busca es vender más. Y ellos le preguntan, le preguntan a los médicos, ¿tengo que recomendar esto? Y el médico depende, por ahí para ganar unos pesos, le busca la vuelta a todo y le dice que sí. Y vos tenés que decir, no, mira, esto que está vendiendo no. Y los industriales no quieren matar gente, porque la realidad es esa. Ellos no quieren matar gente ni quieren que todo se engorde, quieren vender. Entonces, si vos decís, mira, esto no, y hasta acá sí, y vas a lograr una industria más seria, pero mientras nos puedan comprar, pasa con los fármacos, pasan con todo. Mientras nos puedan comprar, esto no se va a arreglar. Y compran sociedades científicas, porque pueden comprar individuos. A mí me encantaría que me contrate una industria para trabajar para ellos. Entonces yo digo, bueno, ya a partir de ahora trabajo para Nestlé, y listo. Trabajo, lo blanqueo y trabajo para Nestlé. Pero lo hacen de otra forma. Contratan sociedades científicas, le pagan a sociedades científicas, contratan médicos de esas sociedades científicas para que vayan a dar charla.
Y van a dar charlas no por Esteban Larronde, sino por el presidente de la Federación de, no sé, de Médicos que recomiendan nutrición, de la Federación Argentina de tal cosa, o la Sociedad Argentina, y van por ese lado, cuando realmente tienen otros intereses y otro mensaje que dar. Incluso a veces pagan los estudios, o son fundados o cofundados por empresas o laboratorios específicamente que... Tienen laboratorios, tienen edificios de no sé cuántos pisos donde surge ciencia. Está bien, te dicen, sí, hay uno que lo pongo siempre en mis clases, que las bebidas edulcoradas artificialmente son mejores que el agua. Y eso pasa a formar parte de los metaanálisis. Después, claro, después los metaanálisis no dan tan bien aunque los hagan bien. Claro, porque tenés toda una banda de estudios saliendo de estas fábricas. Pasa con la pasta, pasa con la carne, pasa con todo, pero pasa con todo eso. Esteban, siguiendo con esto de no simplificar las cosas, cada vez que alguien escucha, alguien me refiero a los que no sabemos ni estamos formados en el tema, escucha algo de eventos cardiovasculares, de infartos, etcétera, siempre se toca el LDL, la causa del LDL, LDL, y en todas las charlas y en las entrevistas, siempre es eso. Me gustaría empezar saliendo un poco de eso, después capaz que tocamos un poco, pero me gustaría ver los otros factores que influyen, que se hablan menos a tal punto que no los escuchamos ni los tenemos presentes. Y algunos, incluso, yo no los había escuchado nunca, incluso estudiando otros cardiólogos, que es la integridad del glicocálix. Cuando vos nombrás, de un lado, digamos, está la causa, es el LDL y nada más, y de otro lado pones en varias cosas que has hablado vos, factores sociales, ambiente, dieta, radicales libres, ruta inmune, lípidos, coagulación, preotoma glicoma, inflamación crónica y la integridad del glicocálix. O sea, no es tan simple como una cosa es la causa y nada más. Es un actor y no necesariamente un indicador. Pero me gustaría profundizar un poco por ahora en glicocálix. ¿Qué es glicocálix y qué función cumple? Vos me estuviste stalkeando, ¿eh? Estuviste Por supuesto. estudiando. Por supuesto que estudié todo lo que pude sobre vos. Y vengo leyendo sobre el tema muchísimo hace un tiempo. Escucho mucho a Brett Sher, que es un cardiólogo que tiene un podcast y lleva a veces otros cardiólogos, científicos, etcétera. Y, y nada, me gusta mucho comparar, pero por ejemplo, glicocálix es algo que no lo había escuchado No, antes. Cuando te escuché nombrar la voz lo empecé a investigar un poco y quedé fascinado. porque nosotros, como no podemos medir lo importante, le damos importancia a lo que podemos medir. Es así esto. El glicocálix es muy difícil de medir. Yo tengo un video por ahí en Twitter donde se ve cómo se mide, en Instagram y en Twitter está. Pero lo que pasa es eso, le damos importancia a lo que podemos medir porque lo importante a veces no lo podemos medir. LDL, expliquémosle a toda la gente, es el colesterol malo, el famoso colesterol malo, que forma parte de todo esto, es un actor de esto. Y encima hay gente con mucha plata que fabrica el antídoto, entonces por eso lo ponen como la causa de esto. Pero ya vimos que bajándolo a niveles bajísimos, la enfermedad sigue. Y ya vimos que hay poblaciones aborígenes con niveles normales de 70, 80, 90, 100, 120 de LDL que no desarrollan aterosclerosis o que no desarrollan eventos. Entonces, estamos viendo una película traída de los pelos para donde le conviene a determinado sector. La realidad es un poquito más compleja. Cuando te metes, te das cuenta que la fisiopatología, o sea, la forma que se desarrolla en las placas de ateroma, es apasionante. Y no sabemos mucho, sabemos poco de eso. Todas las arterias del cuerpo, todas las arterias, todas las células, todo nuestro cuerpo, nuestro intestino, todo tiene una membrana, imagínate como una capa de algodón muy fina que recubre todo, por dentro todas las arterias. No es algodón, son proteínas y carbohidratos que se organizan de determinada forma y protegen todas las paredes arteriales por dentro. Eso está ahí desde que nacemos y va a estar hasta que o nos enfermemos o el individuo muera. Eso es el glicocálix. Es una membrana como una capa de algodón que recubre
toda la pared arterial de todo nuestro árbol arterial, de las arterias más grandes hasta las más chiquitas. No es chiquito, es muy grande, es un órgano muy grande porque ocupa todas nuestras arterias. Y si vos lo ves del tamaño real, es bastante grande. Es bastante grande ese. La distancia que hay desde la pared arterial, que es el endotelio, acá circula la sangre, ocupa algo importante. Lo que pasa es que en todos los cortes, cuando estudiamos y cuando lo vemos en anatomía patológica o en preparados, esto se pierde, porque es lo primero que se pierde. Entonces, no lo vimos nunca. Después, por otros métodos sí se pudo ver, y ahora ya hay métodos para medirlo, ahora ya se puede medir el glicocálix en la lengua, pero eso está ahí, y nos olvidamos siempre. No puede pasar nada a través del endotelio si eso está sano ahí. Y eso es lo que nos olvidamos todos los cardiólogos. Es cierto que eso está todo el tiempo rompiéndose y volviéndose a armar, rompiéndose y volviéndose a armar. Desde que nacemos, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, eso ya nos protege, pero hay lugares donde tiene más presión de sangre y se destruye y se vuelve a armar rápido. Y tal vez cuando se destruye en determinadas zonas del árbol arterial, porque no se destruyen todas las zonas del árbol arterial, en determinadas zonas puede pasar alguna molécula de LDL, de colesterol malo, pero después se vuelve a formar rápido por encima y no actúa la inflamación. Y eso queda ahí. Un macrófago, que es una célula defensiva, viene, lo engulle, si puede lo destruye, y si no, queda ahí como una estría grasa, se llama. Eso lo tenemos todos. La estría grasa es algo normal, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, desde que somos fetos. Y eso es una especie de aterosclerosis controlada. Porque ese glicocálix se destruyó y se volvió a armar rápido encima. Porque si el factor determinante fuera el colesterol malo, el LDL, actuaría sobre todo en nuestro árbol arterial, pero actúa sobre determinadas partes del árbol arterial. Principalmente son zonas que ya sabemos dónde va a actuar, donde la sangre pega de determinada forma, no actúa en las venas, actúa más en las arterias, en algunas arterias. Sabemos que actúa más en las piernas que en los brazos. La gente diabética tiene pie diabético, pero es muy raro la mano diabética. No existe la mano diabética. Existe, sí, pero es muy raro. Actúa en determinadas zonas. Si fuera el colesterol, el problema estaría en forma universal en todas las arterias. Y no. Es esto, que se va perdiendo por fuerza de presión de la sangre, y ahí se produce lo que es la migración de ese colesterol al endotelio y una inflamación posterior que va a intentar curar eso, y algunas veces no puede y perpetúa el sistema. Y eso es la enfermedad arterial que llamamos. Hay dos cosas de lo que estás diciendo que me llaman muchísimo la atención. Claro, uno sin entender mucho de esto, le busca el sentido a veces, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención es eso de que no se desarrolla en todas partes. Y yo me había marcado acá que hay arterias radiales que cuando las usan para hacer puente con el corazón, desarrollan placa de ateroma. Pero de otra manera, si vos las dejás ahí, no desarrollan. Es solo cuando las movés a ese lugar. ¿Vas a agregar algo de eso? No, es eso, es tal cual. Y es muy raro. Una de las condiciones en general es que tenga capa muscular. Vos necesitas las células musculares. Esa arteria tiene una capa más interna, que son las células endoteliales, una capa muscular media, por eso las arterias son más duras que las venas, que se colapsan fácil, y otra capa por afuera, que es una capa que se llama adventicia. Necesita esas células musculares para desarrollar aterosclerosis. Tal vez sea la condición sine qua non, ¿no? Tan necesario como el colesterol o como los macrófagos. Bueno, todo eso, y aparte tiene que estar en determinado lugar para que la sangre le pegue de determinada forma. No es tan sencillo, no hay una causa, es un proceso. Y nunca la causa puede estar dentro de los componentes del sistema. Tiene que pasarle algo a esos componentes del sistema. A mí me gusta porque yo ya me cansé de debatir esto porque no les entran las balas, que dicen, los criterios de
¿sabés qué son los criterios de Hill? Hill fue un médico que estaba tratando de determinar qué condiciones, qué ambientes laborales podrían dar enfermedades a los trabajadores que no sean infecciosas. Entonces determinó los criterios de causación de Hill. 11 cosas que van a determinar si esa enfermedad estaba causada por la exposición al arsénico o la exposición al mercurio. 11 puntos. Pero eso se aplica para cuestiones externas al cuerpo, no para tu propio colesterol o tus propios macrófagos. Y en base a eso, los cardiólogos salimos de gira. Se escribieron los grandes cardiólogos del mundo, escribieron todo un paper en 2017 que dicen LDL nos causa aterosclerosis porque, y ponen todos los criterios de Hill. Una barbaridad médica, una barbaridad no médica, científica. Hill lo describió para cosas externas, como el tabaco, como lo que vos quieras que nos cause, pero no para un componente tuyo. Bueno, LDL es un componente nuestro, que es cierto que si se modifica por algo, pasa a ser un actor, y un actor de los más principales, pero no es la causa, por supuesto. Otra cosa que le busco el sentido a veces, y tiene que ver con lo que estás diciendo un poco ahora, viste que cada vez más están saliendo más estudios y más estudios y más estudios, porque a veces llevan mucho tiempo, 10 años, 15 años, 20 años algunos estudios, y los empezaron hace mucho tiempo atrás y están saliendo ahora, y ahora a finales del 2020, principios del 2021, han salido un montón, y con respecto al LDL cada vez más se ve una U. Es decir, si vos tenés más de determinada cantidad, pasando esa cantidad, como que entra a ser un actor más predominante, pero si tenés menos de determinada cantidad, entra a ser un actor también. Cosa que apoya mucho un poco lo que estás diciendo de que, bueno, es un actor, pero si no hay un glicocálix deteriorado y se regenera a tiempo, si no hay radicales libres, si no hay un ambiente que haga cuadrar eso, eh, no podemos decir ni que sí ni que no, no es sí 100% te va a pasar, ni no, no te va a pasar, como que todavía se está por ver un montón de esto, ¿no? Esa curva de Nu se ve en estudios observacionales. O sea, gente que tiene muy bajito el LDL se muere más que los que tienen más alto. Los que tienen muy alto se mueren más. La pregunta que yo te vuelvo a la misma pregunta de ¿por qué un organismo va a comer de más? ¿Por qué un individuo va a tener más LDL? ¿Pero por qué? La pregunta es eso, ¿no? ¿Cuánto te empieza a matar? ¿Cuál es la causa que a un organismo le suba el LDL? ¿O cuál es la causa que le baje? Tal vez ahí tenés que ir a buscar las respuestas, no en cuánto tenés de LDL. Ese es nuestro problema. Los médicos somos homeostáticos. Vemos algo alto y lo queremos bajar. Y vemos algo bajo y lo queremos subir. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ese organismo está haciendo esta respuesta? ¿Por qué está subiendo o bajando? Creo que nos falta una vuelta de rosca más a eso. A mí la verdad me interesa poco si 140 me mata el LDL. La pregunta es ¿por qué está respondiendo subiendo su colesterol LDL? ¿Qué es la dieta? ¿Es la actividad física? ¿El que está expuesto a un tóxico? ¿Qué pasó? Vayamos ahí, a la causa. No a bajar un número. Hay un Es cierto, ingeniero, sí. perdón, dale. Feldman, vas a decir vos. Sí, voy a hablar de Sí, Dave Feldman, sí. ahora comenzamos. Porque en lo que es factores de riesgo, colesterol, diabetes, obesidad, tenemos dos grandes cosas. Dos grandes cosas. Esto pasa porque hay un daño, hay un gen o hay una glándula funcionando mal, o esto pasa porque es una respuesta del organismo. El ejemplo típico de esto es la diabetes tipo 1 o la tipo 2. La tipo 1 es un daño, hay una destrucción de las células del páncreas, una destrucción autoinmune y no se produce insulina. Y la única solución para esto es dar insulina. Ya está, hay un daño que se manifiesta por hiperglucemia. Le das insulina y funciona. En la tipo 2 no hay ningún daño. Vemos 30.000 marcadores alterados, pero no hay daño. Hay una respuesta del cuerpo a una sobrecarga brutal de alimentos que viene causada por la comida ultraprocesada, bla, 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 bla. Pero es una respuesta. Lo mismo pasa con obesidad, lo mismo pasa cuando hay un déficit de leptina, son chicos que nacen, que no tienen leptina, y con 6 meses pesan 20 kilos, una barbaridad. Claro, porque hay un gen, se manifiesta por obesidad, pero no es la enfermedad.
La enfermedad es otra, se está manifestando por eso. Y en la que vemos todos los días en la calle, no hay ningún enfermo ahí. Eso después lo vamos a conversar, si vos querés. Es gente adaptada a un medio, son cuerpos adaptados a un medio. Con dislipemia pasa lo mismo, con el colesterol alto pasa igual. LDL en un medio normal no sube ni baja, se mantiene relativamente estable. Sube cuando uno come, baja, vuelve a bajar, hace las fluctuaciones normales. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces la pregunta es ¿por qué está cambiando? ¿A qué se está adaptando? Excepto que tengas un gen alterado, que es la dislipemia heredofamiliar. Que ahí sí naciste con un gen mal, se te va el LDL altísimo y ahí es otra cosa. Ahí ya se manifiesta esa enfermedad por LDL alto, aterosclerosis, pero tenés un gen alterado. Es raro, igual uno cada 200, cada 300 nacidos vivos, en la forma más leve y una forma mucho más rara, que es uno cada millón. Pero bueno, la cosa es esa. Una Estamos viendo hiperrespuesta, digamos. Esos son los estamos viendo famosos una enfermedad hiperrespondedores. o una adaptación. No, eso es otra cosa. Ahí ya te me vas para lo de Feldman. Vos. Sí, sí, no, pero quería terminar de cerrar eso. Vos hablás solo específicamente de una persona que genéticamente tiene una falla y por alguna razón le sube Se llama dislipemia naturalmente. heredofamiliar, o FH, lo vas a ver por todos lados. Tienen un gen que puede ser principalmente por déficit, un problema en el receptor de LDL, de ApoB o de PCSK9, son las tres principales, que hace que tengan mucho LDL circulando. Si ese LDL no tiene la tasa de recambio que tiene que tener, como es una proteína, lo importante, envejece más rápido y ya es reconocida por los macrófagos y ya produce muchos problemas. Pero esos son casos aislados. Muy raro. Es que hay que detectarlos porque ahí sí los tenés que tratar. Bueno, volviendo a lo de Feldman, el ingeniero Dave Feldman, me parece fascinante su caso en general. Yo la primera vez que lo escuché fue en 2018 con Brett Sher, que es el cardiólogo que te comentaba hoy, y hace poco, en septiembre del año pasado, si no me equivoco, lo escuché con el cirujano ortopédico doctor John Baker en el podcast Meet RX. Y cuando escuché la primera vez la historia, para los que no saben, él, el padre y la hermana arrancan una dieta keto, low carb, y al tiempo se hace un estudio, la hermana y el padre no habían tenido variación, básicamente en su colesterol total y en el LDL, y él por alguna razón tuvo una hiper respuesta al LDL. Lo primero que notó él fue que él estaba más fit, mejor estado físico que ellos. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y él, si bien ahora está haciendo un estudio que te he escuchado nombrarlo varias veces, que es el que nos va a dejar más claro si en un Está pidiendo plata. ambiente... Sí, está pidiendo plata, no, parece que la consiguió, pero no la consiguió como él esperaba. Digamos, que es un grupo de cardiología que lo iba a apoyar, básicamente lo escupieron porque va un poco en contra de determinada cantidad de intereses, y parece que la consiguió. Él dice que en no mucho, en 2 años más o menos, se empiezan a ver resultados, se van a empezar a ver resultados eh, que van a estar muy interesantes, que van a romper un poco las cabezas. Eh, Igual él está haciendo mucho subestudio, que lo hace con él mismo y con un grupo de amigos, que obviamente no lo podemos contemplar como un estudio de nada, pero que son sí muy interesantes. Porque él, por ejemplo, prueba hacer un ayuno de 3 días y el LDL se le dispara muchísimo. O sea, no tiene ingestas, más allá de agua, electrolitos, caldo de huesos, alguna cosa así, por 3 días, y el LDL se le dispara, pero se le ha llegado a disparar significativamente. Y ha llegado a comer muchas grasas saturadas y el LDL no se le modificó demasiado. Y me llamaba poderosamente la atención cómo él sigue estudiando a ver lo que vos decías hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no está, digamos, si bien está queriendo probar qué es lo que sucede, él está como atrás de la causa. Y incluso en un experimento que nombraba él, que me llamó muchísimo la atención, él se hizo subir el LDL por gusto, digamos, a él mismo, se debe estar pinchando todos los días para medirse, básicamente, y, y dijo, bueno, lo voy a bajar, y comió pizza con mozzarella por una semana, nada más básicamente pizza con mozzarella, y logró bajar el LDL. Entonces, básicamente como haciendo entrar en debate, nada, lo mismo que decías vos hoy. Bueno,
hay algo más acá que no estamos viendo. Tenemos que seguir trabajando para ver cuál es la causa. Sí, a Feldman lo sigo porque me apasiona la gente que tiene ese espíritu, ¿no? Porque es fantástico. Otra, que los ingenieros a la medicina le han aportado siempre, históricamente, una visión interesante, porque lo ven desde otro lado y se paran distinto. Y Feldman, a mí, yo lo sigo porque tengo la duda, ¿qué pasa con esos hiperrespondedores que decís vos, que es un grupo pequeño de gente que hace dieta alta en grasas y se le dispara muchísimo el LDL, mucho. Lo que él dice que es una forma de manejo de distribución de energía en el cuerpo, que él lo considera fisiológico, y nada, a mí me deja dudas. A mí, yo te digo la verdad, no creo que una proteína tan alta circulante no envejezca, porque la tasa de recambio también tiene que ser alta. No sé la tasa de recambio, se llama la FR del LDL, la tasa de recambio. La tasa de recambio catabólico. A mí me deja dudas. Si la tasa de recambio es alta, no pasaría nada. Si la tasa de recambio permite que ese LDL envejezca adentro, no estaría tan buena. No estaría tan buena. No sé. Yo lo sigo y espero a ver qué pasa. Sí, está muy interesante ver qué va a pasar. Yo digo, seguirlo un poco de cerca y ver qué pasa. Pero igual volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo un paciente que tiene 300 de LDL porque es una dieta ceto, le digo, ¿qué necesidad de hacer una dieta ceto tenés vos? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás persiguiendo? Porque la dieta ceto yo la uso en algunos pacientes, no le tengo miedo, o sea, la ciclo, pero no es una forma de comer de todos los días. La podés hacer, pero no es la forma de comer donde uno come lo que encuentra, ¿no? Tal vez hay que Entonces, estudiar el caso específico, si tiene diabetes, si no tiene diabetes, tal vez cuál es sea el una respuesta objetivo. a ese paciente, cuál es el objetivo. Por eso yo tal vez lo que uso es, en algunos pacientes uso ceto para revertir cuadros, porque es fantástica, te revierte, porque te desprecarga el complex 1, literalmente lo que hace ceto. Te pasa al complex 2, en la cadena transportadora de electrones. Eso es técnicamente lo que hace. Igual podés sobrecargar y generar radicales libres a través del complex 2, a través de una dieta ceto. Se puede. Pero lo que pasa es que la dieta ceto te mejora el hambre y te desprecarga el complex 1 que ya viene sobrecargado por una comida basura. Entonces, eso hace que vos mejores. Pero si lo podés mantener con una dieta más local de lo que hay en tu zona y comer eso, está bueno. O Usarla como cambiar base. a grasas más omega 3, que tal vez te lo regulan Eso un es lo que hago poco. con los pacientes, lo paso un poquito más a omega 3, sí. Bien. Natural, no suplementado. No, claro, claro. Siguiendo con este tema también, ¿qué pensás de las estatinas? Las estatinas son un grupo de drogas, vamos a contarle a la gente, que lo que hacen es bajan el colesterol. Bajan colesterol total, bajan LDL, que es teóricamente la causa de la enfermedad cardiovascular, y son tal vez las drogas más estudiadas que hay en cardiología. Tienen 400.000 estudios atrás de esto. Y el resumen de esos estudios que son una alternativa válida para usar en pacientes que ya tuvieron problemas cardiovasculares, infartos, accidente cerebrovascular, dolor de pecho, angioplastia, lo que sea de eso, son una alternativa válida y la verdad que ahí demostraron utilidad. Esto es, imagínate que vos tenés una autopista donde circulan muchos autos, si yo lo que hago es restringir la circulación de autos y van a circular menos autos, voy a tener menos accidentes. Es eso, básicamente es eso. O un bosque donde hay incendios forestales y yo lo que hago es sacar los árboles, entonces voy a tener menos árboles, menos incendios. Si yo saco uno de los actores del problema, voy a tener menos problemas. Eso es cómo funcionan las estatinas. ¿Y qué pasa con las estatinas cuando no hay ninguna enfermedad? El tipo que no tuvo infarto, que no tuvo accidente cerebrovascular, que no tuvo dolor de pecho o una angioplastia. Eso se llama prevención primaria. En la prevención primaria vos tenés diferentes personas. Vos, un tipo sano, joven, deportista, que por ahí tiene 140 de LDL, no es lo mismo que un tipo de 60 años, diabético, hipertenso, que no tuvo nunca infarto ni... Y todos son prevención primaria.
el LDL del paciente ese de 60 años, hipertenso, diabético, que no tuvo infarto todavía, va a estar más alterado que el tuyo. Tal vez a él sí le sirva bajárselo un poquito más. Por eso los estudios en prevención primaria que englobaron pacientes dentro de ese abanico todos, demostraron que un poquito ayudan, un poquito ayudan. Yo creo que porque están metiendo esos pacientes que están ahí al borde del infarto con LDL muy modificado y a esos tal vez les solucionen algo. Pero no son la solución al problema de base. No son la solución al problema de base. Te la sigo con dos preguntitas más, con eso mismo. ¿En qué porcentaje a largo plazo ayuda? Porque de lo que yo estuve leyendo, igual me sonaba como muy bajo, no quiero repetir el porcentaje, te lo dejo a vos. ¿Y qué pasa con las personas que no lo utilizan solo para bajarlo? Que hace 10 años que las están consumiendo. Bien. Ahora te contesto esas dos preguntas. Si yo tuviera un infarto hoy, tengo que cambiar lo que me llevó a tener el infarto. Si yo tomo estatinas y no cambio eso, es muy poquito lo que pueden hacer, aunque ya haya tenido un infarto. Es muy poco. Y si yo lo cambio, es muy poco lo que hacen las estatinas porque yo cambié la causa que me llevó al infarto. Ese es el otro concepto a tener presente. O sea que siempre van a ayudar un poquito. A largo plazo, el porcentaje real, ¿cuánto mejora? Porque yo había leído, te lo voy a decir, lo había leído en varios artículos médicos y es 1 a 2%. Y hablé con un médico en Inglaterra, en realidad fue un amigo que habló, pero bueno, a mí me llegó la información de buena mano, de que son porcentajes como muy bajos, muy como que incluso hay médicos que están diciendo, bueno, un poco lo que decís vos, si no cambiás el resto de las cosas, si vos estás hablando de un 1 o un 2% de prevenir eventos cardiovasculares o infartos, estás hablando de un número medio bajo. Si no cambiás tu nutrición, no cambiás, etcétera. Acá hay que hacer una diferencia. Porque lo que están hablando es de riesgo. Hay dos riesgos que se pueden diferenciar, el absoluto y el relativo. Son dos formas de ver las enfermedades, ¿no? Si yo tengo una enfermedad que se va a manifestar en 10 personas de cada 100 y yo le doy una pastilla y logro que baje a 8, estoy reduciendo un 2% el riesgo absoluto de esa enfermedad. Pero el riesgo relativo es el porcentaje de reducción que yo logro. Para las estatinas, por ejemplo, la que más redujo eventos es un estudio que fue el primero que se hizo, que es el 4S, que lo que redujo es un 30% la mortalidad. Es muchísimo, muchísimo. Pero 30% relativo, es un 3% absoluto. Pero es así eso, porque eso pasa con las vacunas ahora. Viste que cuando lees los estudios ahora de las vacunaciones, vacunan a 200.000 personas, se infectan 100.000 en un grupo, 100.000 en otro, y las reducciones son por ahí del 80%, pero si vas a números absolutos, también son bajas, porque hay mucha cantidad de personas. Es difícil de explicar tan rápido esto, pero de lo que estás hablando vos cuando decís que es poco es riesgo absoluto. Y cuando te lo presentan con riesgo relativo. Las estatinas te disminuyen un 30%, un 40% de riesgo relativo. Es un cálculo que hacen en base a lo que, si en un grupo salvó a 10 y en el otro los que no lo tomaron 5, bueno, disminuyó un 100%, una cosa así, bueno, en este caso sería un 50%. Bajó el 50%. Y si vas a absolutos, por ahí es un 0,5, depende de la cantidad de gente que haya. ¿Me explico eso? Sí, sí, perfecto. Riesgo Parece ser un relativo, poco confuso al principio, con eso pero se entiende perfecto. Eran los números que yo había visto más o menos. lo que se hizo para estandarizar un poco esto es el número necesario a tratar. Es el riesgo absoluto, haces una cuenta y te dice cuántos pacientes tenés que tratar por los años que duró ese estudio para salvar uno. Las estatinas tienen un NNT, número necesario a tratar, depende si es prevención primaria o prevención secundaria. Si es prevención secundaria, entre 30 a 60 pacientes
cada 5 años para salvar uno. Ok, Que depende. Vos me decís eso y yo te digo, bueno, pero es la enfermedad más frecuente, se mueren 100 claro. millones de personas por año. Vos estás Con salvando salvar por ese ahí seguro, 100 sí. millones de personas con estos números pequeños. Depende de cómo los veas. Depende de cómo lo veas. Si lo ves a nivel poblacional, y el impacto existe. Si vos me decís, ¿qué pasa si yo a esta gente le modifico los hábitos y en vez de salvar 100 salvo 1000 millones? Es así. Para mí es una terapia paliativa de alguna forma. Paliativa, pones todo lo que se puede hacer y a largo plazo, ¿qué efectos adversos tiene? Las estatinas básicamente tienen efectos adversos frecuentes que uno los ve, dolores musculares, osteotendinosos, duelen los músculos, el paciente se queja de músculos grandes, son reversibles y por ahí cambiando la estatina desaparecen. En hígado tienen efectos adversos, pero la verdad que en la práctica, si los ves, son bajos, no son muy altos los de hígado. Y lo que te referís vos a largo plazo, seguramente es que aumentan la glucemia, producen diabetes. Sí, producen. Producen diabetes en un número muy bajo, que cuando haces cuentas, yo no, a ver, no estoy defendiendo ni las estatinas ni las quiero atacar, ¿eh? Digo, pues yo las uso, pero las uso en determinados pacientes. Cuando haces cuentas, este aumento de la diabetes no es tan importante como el beneficio que trae. Ahora bien, ¿usamos estatinas para todos? No, yo no. Yo uso, la verdad, para los que tuvieron infarto, accidente cerebrovascular, o le encuentro una placa en el cuello cuando se las ve una placa fea, y le digo, mira, esto que te estoy dando, esto es paliativo. La verdad que si seguís comiendo como estás comiendo, seguís sin hacer actividad física, seguís sin exponerte al sol, seguís durmiendo mal, seguís usando pantalla, esto que yo te doy es casi nada. Y no te creas que por estar tomando esto vas a hacer algo. Y si hace todo lo otro, seguramente no las va a necesitar. Ese es el tema con las estatinas. Perfecto, sí, un poco a Por eso decir, creo que por quería decir esto, llegar. por decir esto me llaman antiestatinas. Y yo cuando digo esto, los que quieren las estatinas me odian porque yo les digo que no. Y los que no la quieren porque son antiestatinas me odian porque yo digo que sirven. Y tienen cierta utilidad, tienen un lugar en esto. Pero si vos me decís, tengo otras cosas mucho más importantes que hacer antes, pero son muy difíciles de cambiar esas cosas. Son muy difíciles, porque son los hábitos. Sos muy centrado, Esteban, y eso te va a traer problemas. Claro, soy el famoso tibio, viste, que no le gusta el tibio. No, yo trato de rescatar lo bueno de todas las cosas, pero las estatinas las uso y con este contexto. Y sí, yo hago mucho hincapié, cambiar los hábitos porque si no, no sirve. Ahora, si yo quiero estar tranquilo, ¿no? Yo de repente, no, una persona de 50 años para arriba, ¿ah? Colesterol un poquito alto y quiero estar tranquilo. ¿Qué estudios me tengo que hacer? Dicen score de calcio, algunos dicen PCR, ergometría, el test de esfuerzo, otros. ¿Qué me tengo que hacer para yo estar seguro si estoy generando placa ateromatosa o vengo bien, digamos? Me encanta esa pregunta. Eh, Acá es donde yo diferencio. Nadie se muere de arteriosclerosis. La gente se muere de los eventos en relación a esa aterosclerosis. Que para que te mueras de eso, se tiene que activar no solo la cascada inflamatoria, sino la inflamatoria y la de la coagulación. Ya entramos en juego con otra cascada más. O sea, no te mata la aterosclerosis, sino la trombosis. Son dos cosas sutiles que comparten cosas, pero no es lo mismo, porque hay tribus que tienen mucha aterosclerosis y no tienen eventos, no tienen ni infarto, ni accidente cerebrovascular, ni nada. Los médicos vamos a tratar, cuando el paciente es sano y me viene a pedir qué hago para no morirme de infarto, tenemos que predecir, tenemos que adivinar el futuro. Tenemos que transformarnos en los adivinos de la antigüedad, ¿viste? Que tenían un oráculo con una bola y algo parecido hacemos. Yo lo que hago es una revisación, le pregunto si tiene dolor, si no tiene dolor, qué come, qué no come, qué actividad física hace, duerme, no duerme, usa pantallas, toma sol, no toma sol. Hago con eso, después lo reviso, le veo principalmente el tamaño de la panza. Me importa muchísimo, muchísimo la panza.
Si ya tiene el perímetro de la cintura, después es mi nutricionista la que le mide bien los pliegues, la cintura. Yo le mido con 1 centímetro a la altura del ombligo, así básicamente. Tenés más de 96, 97 y yo me preocupo, ya me empiezo a preocupar. Sos mujer, más de 87, 88, yo ya me empiezo a preocupar. Eso es fundamental. Después le busco. Si tiene sarcopenia, yo tengo acá mismo, acá en el consultorio tengo el dinamómetro. ¿Lo conoces? Sí, esa era otra pregunta que te iba a hacer más adelante, sí, que tenía que ver con... Lo Ya tiene utilicé para medir sarcopenia. la fuerza. Sí, yo lo uso más o menos orientador, ¿no? Si tiene sarcopenia, si yo lo veo sarcopénico, yo lo paro, le mido si tiene atrofia glútea, si ya tiene sarcopenia, ya me preocupo, ya ese paciente no está normal. Y después le pido el laboratorio. Y ahí sí mido perfil lipídico, enzimas del hígado, busco si tiene hígado graso o no, casi siempre busco. Y si lo busco, lo encuentro. El hígado graso, buscalo porque es el paso previo a la diabetes. La glucemia, la verdad, le doy poca importancia. Si ya la tiene alta, bueno, es un problema, pero puede estar baja y puede ser, no ser diabético por definición, pero ya puede tener todos los problemas de un diabético. Yo uso mucho los triglicéridos y el HDL juntos, como Los un límite, ratios. el ratio de triglicéridos HDL. Ya sabemos que más de uno te empieza a preocupar. 2, yo uso 3 para traerme más cantidad de, o sea, menos, para ser más específico. Soy menos sensible, pero más específico. Yo uso 3 y si tiene más de 5 ya me preocupo más. Los triglicéridos dividido el Sí, HDL. Los perfecto. triglicéridos yo les presto mucha atención, mucha. Los médicos decimos más de 150. Yo si tiene más de 100 digo, no está bien tener más de 100. No tenga más de 100. No me gusta que tenga más de 100. Estás comiendo mal. Son el gran buchón, se dice en Argentina. No sé cómo se dice ahí al alcahuete. Sí, el alcahuete, tal cual. Bueno, los triglicéridos son el gran alcahuete de que si come bien o come mal. Y si tenés más de 100, algo no está bien. Si tenés más de 150, estás en problemas, literalmente. No serio, ¿no? Pero se Pero como puede para escuchar. prestar atención. Sí. Y después uso los estudios. Yo generalmente, este es mi consultorio, ahora si te giro, bueno no puedo girar porque no me dan los cables. Tengo al lado de la camilla donde yo reviso un ecógrafo. Y yo hago lo que es el estudio de salud arterial. Yo te miro el cuello, no cuesta nada, no cuesta nada. La mayoría de veces ni se factura eso. Miro cuello, veo cómo está el complejo, que no dice mucho el complejo, pero si ya veo placas, me oriento. Si veo el cuello normal, me voy a la femoral. Son 2 segundos, no perdés nada. Y ves si tiene placas o no. Si ya tiene placas, es otro paciente. Si no tiene placas, bueno, seguimos viendo. Y con todo esto haces más o menos una aproximación a los scores tradicionales, que lo vas a encontrar en internet, Framingham, de la OPS, bueno, hay muchos. Y con esto sacás un porcentaje. Si tiene un porcentaje de bajo, moderado o alto a futuro. Y ahí es donde entra en juego después algún estudio más. Estudio de fuerza, lo interesante es que no predicen. La prueba de esfuerzo no me predice cómo va a ir. Me sirve para si tiene dolor, si tiene una arteria obstruida o no. Pero no me dice, porque puede salir de esa prueba y tener un infarto a la media hora. No predice si le sale bien. El score de calcio sí. El score de calcio es un estudio que a mí me encanta. Me encanta. Lo uso, tal vez sea uno de los pocos que lo usa acá en mi provincia, pero hay un par que lo usamos. El score de calcio es un estudio muy sencillo, es una tomografía de muy baja radiación, sin contraste, no te pinchan, no te meten nada, te sacan una foto y después una máquina mide si tenés calcio o no. Si tenés cero, tu probabilidad de tener un evento a 5, 7, 10 años es bajísima. No es cero, pero es bajísima. Porque hay unas placas que no se ven en el score de calcio, son placas blandas, son bastante feas, se complican fácil, que no las ve el score de calcio. Pero bueno, es raro. Te puede pasar como algo raro. Pero el score de calcio, ¿para quién sirve? Para los riesgos intermedios. No sirve para el de bajo riesgo. Para vos, que sos deportista, sano, yo no te encontré nada, no me sirve hacerte un score de calcio. Porque si me da 1 no le creo, o sea, le creo, pero no predice tan bien como para el intermedio. Sirve para el intermedio.
A ese sí me voy a ir a un score de calcio. Me tengo que pelear con todas las obras sociales, con todas, porque van a ahorrar plata con el score de calcio, y mucha, pero ellos lo tienen como parte de la tomografía de corazón y coronarias que se usa cuando vos sospechás una obstrucción. No lo tienen como un estudio aislado solo. Entonces me putean todas las obras sociales, las prepagas sobre todo, pero porque no entienden que con eso ahorrarían plata. A largo plazo seguro. Y después lo repetís dentro de 7, 5, 10 años, depende del paciente, y si te vuelve a dar cero, ya casi tenés un ticket que ese paciente no va a tener Mm. eventos cardíacos. Me gusta cómo intentás abarcar un montón de cosas, desde la cintura, y como vos decías, si acá en nutrición lo ven, más de 90 es de riesgo en la mujer, más de 102, si no me equivoco, es de riesgo en el hombre, que no tenga sarcopenia, que es fundamental. Yo siempre hablo de la longevidad de la vida activa de una persona, que más allá del indicador que estás utilizando vos ahora, si vos querés tener, si llegás 80, 90 años y pararte de la silla, con dignidad, digamos, tenés que evitar entrar en sarcopenia. Biológicamente, obviamente, hay un deterioro, de la miopenia, si no me equivoco, se llama cuando empezamos con la pérdida de masa muscular, la sarcopenia ya cuando está por debajo, ¿no? Corregime ahí si me Vos equivoco. tenés, lo primero que perdés, lo primero es a partir de los 30 años, las fibras rápidas, se llama cratopenia. Viste que los jugadores de tenis, de fútbol, todos ya empiezan, bueno, los ves a los 30 años, bárbaros, recontra enteros, pero ya no juegan como a los 20, 35, 36, ya empieza a los 40, dicen, pero antes, a perder las fibras rápidas, pierden la explosión, pierden la explosión. Y ahí, a nivel profesional, te mata. Un Federer conserva toda la técnica, pero la explosión no es la misma ahora que a los 20 años. Eso es lo primero. Después viene la dina y la sarcopenia. Perdés la fuerza y después perdés ya el músculo. Y sí, lo vas perdiendo, no hay duda. Eso te va a pasar siempre. Pero si vos peleás contra eso, vas a envejecer mucho más lento. Porque envejecer solamente es perder músculo. Es cuando tienen que ayudar para que te levantes de una silla, de la cama. Después, si tenés canas, arrugas, eso no importa. Pero si perdés músculo y perdés tu autovalía, envejeciste. La relación, la importancia entre la relación entre la masa muscular y la masa grasa, como el énfasis en eso me parece súper importante, más allá de los otros estudios. Pero me gusta que abarques todo. Bueno, decís la grasa visceral o el hígado graso, la cintura, el score de calcio, perfil lipídico, y en base a todo eso, más la ecografía esa que nombrabas, que está muy interesante. Hay un doctor que se llama el doctor John O'Mara en Estados Unidos, que ahora puso una clínica donde solo está estudiando con tomografías, con contraste, sin contraste, score de calcio, hace mucho énfasis en la grasa visceral y él dice no solo en la cintura, sino en la cara. Dice que la forma de la cara y el color de la cara dice mucho más de lo que se pensaba. Y que él ya con mirar a una persona, un poco lo que vos decías de la sarcopenia, a veces la ves y te das cuenta un poco ya sin tener resultados. Y está estudiando un poco eso, según la dieta que hacen las personas, cuánto es la tendencia a aumentar la grasa visceral, a que el score de calcio se modifique, y también al estilo de Dave Feldman, lo que hablamos, me interesa mucho como seguirlo y ver a qué resultado llega, está muy interesante. Como para seguir un poco con esto, hablas mucho de los ayunos intermitentes, la alimentación intermitente, haces un poco una diferencia entre esas cosas, y hay algo que me causa gracia, digamos, y es que todo el mundo habla del ayuno intermitente para bajar de peso, ¿no? Pues yo quiero bajar de peso, es una dieta para bajar de peso, para bajar de peso, y me parece un poco que no le hace justicia a los beneficios reales del ayuno. Entonces me gustaría empezar a por preguntarte qué es la autofagia. Bien, el ayuno me encanta, porque vos le decís ayuno y se horrorizan. Entonces yo digo, no, basta, no hablemos más de ayuno. Hablemos de periodos de alimentación y de no alimentación. Necesitamos de los dos, son fundamentales los dos. Alimentación, porque cuando comes aportás todo lo que necesita tu cuerpo, músculo, grasa, todo lo necesario. Y no alimentación, porque en los periodos de no alimentación es donde pasan dos cosas. La autofagia, que es esto, es la capacidad que tienen las células de cuando están enfermas o cuando empiezan a tener algún proceso cáncer o lo que sea, el cuerpo las saca y pone nuevas. Y eso existe, hay un premio Nobel a eso hace poco.
Eso es una de las cosas necesarias para nuestro cuerpo, pero el ayuno siempre lo relacionan con autofagia, que es una de las caras. Otra de las caras que a mí me gustó más que la autofagia son las sirtuinas y el NAD. No sé si pudiste ver, yo tengo una clase en YouTube sobre eso. Una clase que tiene el Congreso Argentino de Nutrición. La voy a ver después, sin dudas. Te metes en el tema NAD y se te abre un mundo. Bueno, todo termina, como yo les dije hoy, en la cadena transportadora de electrones, que es lo que pasa en las mitocondrias. Y las mitocondrias están en el músculo, por eso es tan importante el músculo, no es por el músculo en sí. El músculo es muy importante porque tiene mitocondrias, que son las usinas del cuerpo, y ahí es donde pasa la cadena transportadora de electrones. Eso tiene mucho que ver. Y ahí es donde tiene que ver qué pasa con el NAD, que es una enzima que tenemos adentro del cuerpo, que puede estar oxidada o reducida. El NAD interviene en otros procesos, aparte de la cadena transportada de electrones, que es la inmunidad. Nuestra inmunidad de todos los días depende del NAD. Y las sirtuinas, que es la regeneración del cuerpo, que también eso depende del ayuno, que es una vía que está conectada con la autofagia, pero va por otro lado. Y son las dos cosas fantásticas que tiene el ayuno, que te permite activar la autofagia y activar las sirtuinas, que necesitamos nuestras sirtuinas activas, que es una proteína que también te da longevidad, menos obesidad, menos diabetes. Es fantástica. Ojo, todo con una dosis hormética, no sé si te suena la Sí, palabra. la he estudiado, sí. La hormesis es que un poquito de eso es bueno, muy poquito de eso es malo y mucho de eso es malo. Todo funciona así, todo tiene un rango de bondad, por decirlo de alguna forma. Si nos vamos para abajo o para arriba de esto, es malo. Pasa con el ejercicio, pasa con la comida, pasa con todo. Baños de Lo que pasa es que hielo, lo están viendo, todo. sí. Autorregulado eso en el cuerpo habitualmente. Pero bueno, así es. La autofagia es una de las cosas buenas que tiene el ayuno y las sirtuinas es la otra, que lo que hace es reponer el NAD oxidado. ¿Cuántas horas de ayuno tengo que hacer o de periodo de no alimentación como para estar dentro del juego? No sé. No se sabe. No, realmente no sé. Vos me decís, depende de lo que comas antes, depende de tu. Si vos comés cada 3 horas y comés porquería, y vas a tener que empezar a desprecargar ese complex 1 que viene generando radicales libres a full porque te está diciendo pará de comer porque esto está todo mal. Los radicales libres son como un hollín que genera la fábrica, que es la mitocondria, para señalizar al resto del cuerpo que las cosas están bien o están mal. Un poquito son necesarios porque dice, bueno, basta, no comas más, o hace esto, o manda otra hormona, pero cuando empezás a tener una alteración en el hambre, empezás a generar mucho hollín, muchos radicales libres que se pegan al colesterol, se pegan al glicocálido, te destrozan todo. Y ahí viene la aterosclerosis. Lo que hace el ayuno es, empieza a parar la máquina y empieza a permitir que ese complex 1 que viene sobrecargado de trabajo deje de trabajar como un loco, deje de generar radicales libres, el NAD del complex 1 lo transforma de oxidado a reducido, empieza a quedar más oxidado y ahí lo pueden usar las sirtuinas, porque solo lo pueden usar si está oxidado, y se puede usar para la inmunidad, que es otra de las cosas, y para reparación de nuestro ADN. Todos esos radicales libres, todo ese hollín que sale de más cuando vos comés mucho, una de las cosas que va a afectar, aparte del glicocálix y del LDL, es nuestro ADN, que lo tiene cerquita ahí en el núcleo, lo tiene ahí cerca. Afecta el ADN y nuestro cuerpo no puede permitir que nuestro ADN se afecte, porque es lo primero que va a reparar. Y tiene una hormona que se llama la PARP, se llama palilación eso, y eso usa NAD oxidado. Y el cuerpo, si vos tenés mucho hollín, muchos radicales libres, va a proteger a toda costa tu ADN usando el NAD oxidado que haya. Así no lo uses para otra cosa, generalmente se lo saca a las sirtuinas, porque el coeficiente de unión, esto ya muy técnico, pero si hay poquito NAD, lo va a usar para proteger el ADN y para la inmunidad y no para que vivas más tiempo, no para las sirtuinas.
lo va a usar para eso. Es imprescindible reparar ese ADN roto. Y si seguís generando radicales libres porque estás comiendo mal, te consumís todo el NAD y no solo envejeces más rápido, sino más cáncer, más enfermedad cardiovascular, más diabetes, todo. Por eso es importante alternar periodos de alimentación con no alimentación. Vos me decís 12 horas, y si vos comés cada 12 horas, dejás pasar 12 horas sin comer, es fantástico. Si dejás pasar 14, también, yo hago 16, yo, personalmente. Pero si vos haces 12, está bárbaro. Lo que Sí, no a quiero es que eso me comas. refería cuando te preguntaba más o menos. Yo leo mucho del doctor Jason Fung, que es nefrólogo, que habla muchísimo, muchísimo de ayunos, más que nada para tratar determinado tipo de patologías. Eh, yo en lo personal también lo utilizo sin ponerme horarios. Es decir, por ejemplo, llega la noche, no tengo hambre, al mediodía comí bien, muchos nutrientes, no tengo hambre. De repente me tomo un vaso de agua, me voy a dormir. De mañana me levanto con hambre, desayuno. Por lo general siempre me cierra que es entre 12 y 18 horas, quedo ahí, pero no porque lo esté controlando. Tampoco lo hago todos los días necesariamente, pero me hace sentir muy bien, muy liviano, a nivel cognitivo como más despierto, un poco más lúcido, como más claridad mental. Y una de las cosas que siempre pasa cuando las personas, más que nada cuando empiezan a hacer ayuno y son deportistas, que me pasa con compañeros de entrenamiento y demás, es, ¿qué pasa? ¿Pierdo masa muscular si hago ayuno? Bien. Lo que vos contás es tal cual así. Cuando vos no comés, el cerebro se activa para que busques comida. Es fundamental eso. Necesitas activarlo para buscar, porque si no, hubiéramos estado muertos hace millones de años. ¿Y qué pasa cuando uno no come? ¿Pierde masa muscular? Depende cuántas horas. Depende cuántas horas. Si vos no comés por 24 horas, dicen que hasta 48 no pasa nada. Después sí, obviamente, el cuerpo va a usar lo que puede para seguir vivo, pero lo que genera son diferentes sustancias, entre ellas la hormona de crecimiento, por ejemplo, para preservar músculo. Para preservar músculo. Vos, si no comes por 12, 18 horas, 24, no vas a usar tus proteínas para energía, vas a usar lo que está reservado para eso, que es la grasa. Pero, para eso necesitas tener flexibilidad metabólica, que no es tan fácil. Tener todas las enzimas preparadas para poder usar la grasa. Y si vos venís acumulando desde hace años, pero no usás la grasa, como nos pasa a la gran mayoría, te cuesta un montón usar la grasa en la etapa que no comes. Te cuesta mucho, porque no tenés toda la maquinaria aceitada para eso. Entonces, al principio, muchos que arrancan a hacer ayuno se sienten mal, se sienten re flojos. ¿Te sentís flojo en serio? Porque no tenés la flexibilidad metabólica para usar la grasa como reserva. Por ahí, tal vez no creo que por 16 horas uses músculo, pero te va a costar más sentirte bien. O sea que no es arrancar a hacer ayuno de un día de 18 horas, porque no podés. Necesitas entrenarlo eso. A mí me llevó 2 años regular el hambre. Yo venía comiendo porquerías, las que yo le recomendaba a mis pacientes, cosas light, en el 2015. Y cuando empecé a comer distinto, pasar ayunos de 16 horas, 18 y no sentir hambre me llevó más de un año, casi 2. A veces te sentís mal también por los electrolitos, ¿no? Como que perdés muchos electrolitos o no estabas acostumbrado con el cuerpo y también tenés como esa especie de la famosa, entre comillas, gripe keto, que pasa también cuando pasan a una dieta low carb. Eh, en los ayunos pasa exactamente lo mismo. A mí, la verdad que por suerte no me pasó. Yo venía comiendo muy bien cuando empecé con el tema de los ayunos y no me pasó de sentir hambre. Al revés, es como que me sentía bárbaro, pero conozco mucha gente que le pasa y describen como la misma sensación. Y el dolor de cabeza, yo ese lo sentí. El dolor de cabeza lo sentí. Sí, se siente algo, pero bueno, nada que no sea pasajero. Y más si haces actividad física en ayunas. Yo entreno en ayunas a las 3 de la tarde todos los días, pero me llevó un tiempo, acostumbrarme a eso. Y no siempre, hay días que ciclo y por ahí como antes, pero entreno tranquilamente, 2, 3 veces por semana en ayunas y lo tolero bien. No Ahora lo sé, que, si yo no compito en nada. Si yo fuera a competir, no voy a competir vacío, no voy a competir con las reservas de glucógeno vacías. Yo no daría esa ventaja. Yo tendría flexibilidad metabólica, pero no entrenaría, no competiría vacío.
Zach Bitter es un ultramaratonista, no sé si lo ubicás, es muy famoso dentro de la comunidad low carb, y él es básicamente cero carbohidratos hasta que va a competir. Tiene Ah, como esa flexibilidad metabólica que cuando él siente que precisa usarlo, específico, lo utiliza, y lo utiliza a veces en grandes cantidades. Ahora últimamente él dice que modificó un poco eso, pero históricamente siempre lo hizo así, él viene low carb, low carb, low carb, low carb, y de repente va a competir y a veces hace un load, ¿viste? Hace como una carga previa de carbohidratos y después hace la maratón o la ultramaratón. Es muy interesante seguirlo también. A mí me pasa que se ve que la flexibilidad metabólica ya la generé de alguna manera y me siento mejor a nivel cardiovascular. Por ejemplo, si yo entreno en ayunas, cardiovascularmente, o sea, cardiovascularmente la estamina, la resistencia es mayor. Siento que tengo más aire por más rounds, por ejemplo. No sé si te pasó a vos algo por el estilo. Sí, lo que pasa es como yo no compito, viste cuando entrenás, a mí me pasa, independientemente de lo que comas, tenés días que estás más fuerte y días que no. Yo hay días que no puedo hacer nada y no depende de lo que coma, porque por ahí el día anterior comí lo mismo y estaba bien. Por ahí cuando competís estás más al tanto de eso. Yo cuando estoy así low, y qué sé yo, pasa y por ahí no lo relaciono con lo que comió, lo que no, porque como no compito, pero yo no hago deporte, o sea, no veo pacientes deportistas y no tengo pacientes deportistas, lo hago conmigo y no le presto mucha atención, pero sí, es tal cual, ¿eh? Yo lo asocio a la digestión, obviamente estoy diciendo mi idea, estoy inventando, tirando frutas, digamos, pero lo asocio a la digestión. Siento que estoy más liviano, que no estoy pesado, que no hay nada de oxígeno en sangre trabajando sobre esa digestión, entonces pienso que es eso, pero estoy pensando en voz alta. Capaz que tiene algo de, Tal, no sé. estamos tirando fruta. Bueno, doctor Esteban Larronde, muchísimas gracias por hacer esto. Me divertí mucho. Sos muy informativo cuando hablas y me gusta escuchar tus clases en Discord. La última vez escuché una que estuvo muy buena. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo y espero más adelante volver a hablar un poco. En Discord nos juntamos casi siempre, ahora el 30 tenemos otra que la va a dar un amigo de bioestadística y vamos Sí. a conversando de los temas que surgen. Buenísimo, buenísimo. Ahí estaremos. Bueno, Muchísimas Emilio, gracias, Esteban.